arquitectura es una labor creadora maravillosa. Para mí la labor creadora más bonita del mundo. Evidentemente es más difícil que otras labores creadoras porque hay más condicionantes. Cuando los arquitectos no solo diseñamos, no solo dibujamos, no solo hacemos maquetas, sino después se hacen realidad esos sueños que están que se manifiestan en esos dibujos, en esas maquetas y en esas explicaciones. Mi abuelo arquitecto, Emilio Baeza Eguiluz, tiene 8 hijas, de las cuales una era mi madre, y mi madre se encargó de inculcarme bien la idea de ser arquitecto. Yo digo a veces en plan de broma de inocularme el veneno de la arquitectura. Evidentemente cuando yo era pequeño cada dibujo que yo hacía era aplaudido y era alabado, con lo cual yo me creía que era posible ser arquitecto y aquí estoy. Hola, soy Miguel Llano y soy arquitecto. He terminado la carrera hace 2 años. He mamado la arquitectura desde pequeño, ya que tanto mi padre, mi tío, mi padrino, todos ellos son arquitectos, así que cada vez que iba a ver a mi padre al trabajo estaba rodeado de maquetas, de dibujos, así que el día que me tocó elegir mi futuro profesional, pues me vine aquí a la Escuela de Arquitectura de Madrid. Había un tratadista de arquitectura muy conocido que era Vitruvio, que hablaba de la utilitas, de la venustas y de la firmitas. Se empezaba con la utilitas, que es la función. Un cliente encarga algo porque necesita un edificio para algo, necesita una casa o necesita un palacio o necesita una escuela. Luego la firmitas hablaba de la construcción, se necesita que aquello esté bien construido, respondiendo a las normas de la buena construcción. Y después la tercera característica es la venustas, la belleza, que es la más difícil de conseguir. Platón decía que la belleza era el esplendor de la verdad. Cuando la construcción es una buena construcción, cuando se responde bien a las funciones que se le han pedido a uno, pues al final la belleza siempre llega. Mis 2 pasiones desde pequeño son la arquitectura y el surf. El surf me ha llevado a viajar y a moverme alrededor del mundo y ello me influencia a día de hoy, me sigue influenciando en mi forma de ver la arquitectura. Bueno, me marché a Australia con el arquitecto Glenn Murcutt a hacer un curso. Allí conocí a muy buenos arquitectos y conocí una manera de hacer arquitectura totalmente diferente, una arquitectura prefabricada, simple, muy diferente a la que conocemos aquí en Europa. A partir de allí pues se me abrió la mente o las inquietudes y desde entonces pues procuro viajar a diferentes países, a diferentes culturas para ver qué es lo que ocurre allí, qué tipo de arquitectura tienen. Claro que uno necesita no solo tener buenas ideas, sino tener capacidad de expresarlas a través de la palabra, por supuesto, pero también a través, en el caso nuestro, es imprescindible a través de los dibujos. A mí me gusta hablar cuando se trata de traducir las ideas, los arquitectos en dibujos, de este pensar con las manos. Pues igual que además tampoco la imagen es una imagen muy bonita, pero que no es mía, es de Saramago. Buenos días. ¿Cómo está, Alberto? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué estás dibujando ahí? Estamos con el Museo
para los Oldig Hispano en Nueva York. Me parece que te he contado yo alguna vez esto. Y además les veremos ahora cuando vayamos a Granada. Escaneas este y este, por favor. Entonces el museo... ¿En qué punto estáis del proyecto? Pues está todavía muy al comienzo. Yo no sé si yo te lo había explicado o no. Hablamos sobre él, pero no he visto nada todavía. Pues mira, están los dibujos, ahora los vemos y está... Ahí ves una maqueta del museo y está la misma finca donde está la casa, que hay una parte de la finca con muchísimos árboles. Entonces en medio del bosque se implanta una pieza que será el museo. Bueno, y ahora los dibujos que ha escaneado Fran los recibe, porque están conectados en serie los ordenadores, los recibe Nacho, que los pasará ahora a planos ya con medidas precisas, con medidas exactas, a través de con AutoCAD, que es de las cosas que a mí me maravilla, todos estos sistemas modernos, todas estas nuevas tecnologías que parecen muy sencillas, no lo son tanto, pero el resultado es perfecto. Yo puedo mandar desde Nueva York, que es lo que de hecho hago, dibujos de estos escaneados allá y vienen aquí. Lo mismo que hicimos de una manera parecida a la que se hizo todavía ya con estas tecnologías, pero de manera más sencilla, con Granada. Pero ya en Granada empezamos desde los dibujos primeros de Granada, que están ahí, que ya ves que son unos primeros bocetos, entonces ya pasamos a unos dibujos más elaborados, como son estos ya con medidas, a una perspectiva clásica, a una maqueta que está tomada desde el mismo, siempre está desde el mismo punto de vista para que se entienda bien. Un poco la evolución. Estas que trabajarán haciendo obras al exterior, obras al aire libre. Entonces, para eso evidentemente la arquitectura es bastante más que solo construir edificios. O sea, podríamos distinguir entre construcción y arquitectura. Hay gente que construye muy bien y a lo mejor no son buenos arquitectos. Yo creo que la arquitectura es algo que es mucho más. Yo a veces utilizo, parafraseando a Mies van der Rohe, que él hablaba del menos es más, el less is more, y yo digo more with less, el más con menos. Nosotros con pocos materiales o solo con los materiales precisos necesarios para hacer aquella obra podemos conseguir algo que vale muchísimo, muchísimo más y que es hermosísimo y lograr tocar la belleza. Este es nuestro lugar de trabajo. Bueno, como ves, una de las cosas importantes aquí es la arquitectura se ha hecho tan complicada, es un fenómeno tan complicado en este momento que solo se puede hacer en equipo. Antes un arquitecto era capaz de hacer todo tipo de cosas, podía hacer estructuras, instalaciones, dominar todo. Hoy en día es una cosa complicadísima y es una labor de equipo, todo hay que hacerlo entre todos, ¿no? Y por eso el trabajo así en común es, bueno, pues es básico, ¿no? Bueno, Miguel, mira, pasa por aquí, que es uno de los sitios de trabajo donde estamos teniendo... Pasa por aquí si quieres y mira. ¿Cuántos materiales? Bueno, es que claro, los materiales para nosotros son muy importantes. Sabes que hay una arquitectura muy abstracta, muy objetual, blanca, ¿verdad? Y es fantástica y tal. A nosotros nos interesa una arquitectura que exprime los materiales a tope. Esta casa, por ejemplo, la conoces, ¿no? Quizá, que está hecha pues con unos bloques de granito enormes, ¿verdad? Pero esto es una de las cosas que hacemos. Luego tenemos otras casas que están hechas en vidrio, en aluminio, es decir, siempre nos gusta plantear materiales diferentes. Este, por ejemplo, es un déployé que utilizamos en el pabellón de Zaragoza, ¿verdad? De la Expo y tal. Estamos siempre utilizando muchas maquetas de iglesias. Bueno, sí. Bueno, ese es otro tema que nos interesa muchísimo, el arte sacro, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos interesa a nosotros, si ves esta iglesia, es hacer arquitectura sacra, pero muy contemporánea. La iglesia ha sabido hacer siempre arte muy contemporáneo, muy de su época, y en cambio, pues parece que ahora se quisieran seguir con modelos como antiguos y tal. Eso creo que es un fallo. Bien, pues ven por aquí porque te voy a explicar también... Bueno, hay otra cosa importante de la arquitectura. La arquitectura se ha hecho para durar, pero muchas veces se hace también arquitectura efímera. Arquitectura que, como su nombre indica, es para no durar. Por ejemplo, aquí tengo algunas cosas que hemos hecho pues para venidas del Papa o pues no sé, el matrimonio de los príncipes, ¿verdad? Que hubo que hacer cosas en el palacio y en el estado. Esto, por ejemplo, pues es una cosa para una
concentración de jóvenes, hicimos esa pantalla grande, larga, que servía para muchas cosas. Primero, evidentemente, como fondo para el Papa, pero luego porque aquí detrás, como ves, subía el Papa móvil, llegaba hasta aquí arriba y el Papa salía por aquí detrás. Y esto es lo que le permitía cubrirle por un lado y por otro lado remarcar, como subrayar, ¿verdad?, su presencia, ¿no? El problema de arquitectura efímera, tienes que hacerla para que se haga muy rápidamente, se desmonte muy rápidamente y que cueste poco dinero, con lo cual los materiales tienen que ser pues baratos, ¿no? Y esto es la biblioteca que, como verás, bueno, todo está leído. La biblioteca es el sitio más importante de un arquitecto. Un arquitecto sin cultura no es nada. El proceso creativo de un arquitecto es precioso, pero complejo. Uno necesita saber en un momento dado con qué materiales va a contar, para lo cual también necesita saber las economías con las que uno puede contar, para lo cual uno antes necesita saber qué función tiene que cumplir. Todo requiere de una enorme exactitud, pero en ese proceso creativo lo primero es el cliente. Yo creo que la característica principal es que aquí se aprende arquitectura y la arquitectura crea pasión. Entonces ya desde el inicio la gente tiene vocación y pasión por estudiar arquitectura y por entrar en esta escuela. La nota de corte este año es superior a 10 y siempre hay cerca de 1.800 alumnos que no pueden entrar en la escuela. Eso quiere decir que el alumno que entra con una motivación y además dándose cuenta que ha tenido que superar una primera barrera importante. Nada más entrar en la escuela es una enseñanza muy adaptada al espacio europeo de educación superior, donde lo importante es el trabajo en equipo, el uso de las nuevas tecnologías, el aprender a pensar, el aprender a ver, el aprender a razonar, y es mucho más importante el realizar ejercicios y entregas que los estudios más tradicionales de exámenes y de estudios de llamados de codos. Los podemos llevar al borde del aprendizaje que vais a realizar cada uno de vosotros. Entonces ahí ya cada uno va a saber lo que tiene que hacer, simplemente tener los elementos de juicio y de criterio para saber primero qué está mejor, qué está peor y segundo, cómo hacerlo bien, pero el cómo hacerlo bien ya dependerá de cada uno de vosotros en vuestro camino personal. Una puerta que no era física, sino una puerta que de alguna manera era muy grande, muy alargada. También hay que entender lo que es la arquitectura. La arquitectura no es solo la construcción de edificios singulares, sino ahora mismo es un campo mucho más amplio en el cual los alumnos tienen que tener en cuenta que su salida profesional tiene que ser diversa e internacional. ¿Y te gusta la construcción? Bueno, a ver, yo con este curso estoy viendo que, no sé, como que a todas las ideas a las que te atrevías a hacer antes y tal, ahora le estás dando bastante materialidad, ¿no? Como que todas de repente pues cogen forma y sentido y las puedes palpar y tal, ¿no? Porque ya ves, a ver, ¿qué pongo? Un muro de tal con aislamiento y no sé qué. Yo, por ejemplo, por mi parte, mi padre es arquitecto, entonces siempre tenía un poco de contacto con estas cosas, yo ya las conocía o sabía un poco de qué iban, ¿no? Entonces a mí, por mi parte, me sorprendió mucho la parte un poco artística de los primeros años. Yo no sabía que aquí se estudiaba... Sí, a mí me sorprendió bastante y siempre, eso que siempre me habían dicho, pues tiene mucho de bellas artes esta carrera y tal, pero no... Claro, entonces luego sí que... No me imaginaba así, la verdad. Sí que, pues eso, muchos compañeros como tú, cuando empiezan con la construcción es algo como que también les llama la atención. Sí. No, la verdad es que me está sorprendiendo y sobre todo todas las cosas que te encuentras que no es un cuadrado, un paralelepípedo y no sé qué, que es que tiene 1000 historias dentro de... ¿Y qué tal te apañas? Bueno... Ahora mismo la arquitectura en este momento, en la sociedad en la que vivimos, yo creo que está sufriendo una especie de fiebre o de periodo donde se están valorando, por razón lógicamente de los medios de comunicación, arquitecturas que son enormemente frívolas, superficiales, espectaculares, que son más fuegos artificiales que otra cosa, pero a la vez se está haciendo también una arquitectura más serena, más callada, más silenciosa, que será la que permanecerá en el tiempo. Entonces lo que ocurre ahora es que España está toda llena de viviendas y de casas vacías y muchas de ellas viejas.
Entonces a partir de ahora pues nos tenemos un poco que olvidar de la idea de construir casitas nuevas, bonitas. Algún día nos llegará, ¿no? Pero lo que tenemos es que ser conscientes de que va a haber que empezar a dedicarse a la rehabilitación, a la restauración y a las reformas de viviendas. Fuera de España se nos valora, se nos considera, y no es muy difícil que un arquitecto español pida trabajo en estudios en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Suecia, manda currículum y es difícil que no se le contrate, porque realmente somos lo que en Europa es el arquitecto y el ingeniero civil. Nosotros somos todo, estamos preparados para ejercer de arquitecto en el campo del diseño, en el campo humanista y para ejercer de ingeniero civil en el campo de la tecnología. Buenos días. Buenos días. Venía a colegiarme. ¿Traes toda la documentación? Creo que está toda... Voy a revisarlo. completa. DNI, certificado final de estudios, domicilio profesional, la fotografía, la ficha del censo. Está todo. Vale, perfecto. Muy pues bien. buenos días. Adiós. Trabajando por cuenta propia, aparte de en la rama de la edificación, podemos dedicarnos a otras muchas cosas. Aquí en el colegio puedo obtener información. No olvides que también puedes optar a puestos en la administración, ser funcionario con oposiciones. También hay puestos docentes, tanto en las universidades públicas como en las privadas. Ahora hay muchas en Madrid, además. En el campo de trabajando por cuenta propia hay muchísimas posibilidades, campos que tradicionalmente teníamos reservados los arquitectos o estábamos trabajando en ellos, todos los campos de diseño, construcciones efímeras, ya digo, diseño gráfico. Por ejemplo, en el campo de la eficiencia energética hay ahora salidas profesionales porque hay muchas subvenciones por parte de la administración, y también en las nuevas tecnologías. Eso es un campo abierto ahora. En el campo de la inmótica y de la domótica también es muy interesante para nuestra profesión. Y luego cosas como, por ejemplo, trabajar en el campo de los videojuegos, que normalmente, o diseño de páginas web, sí, que normalmente no lo tenemos en la cabeza, pero que también es una buena salida profesional. Ajá. Para que un videojuego sea realista, realmente lo tiene que diseñar un arquitecto. Claro que una arquitectura va a dialogar con la naturaleza o va a dialogar con la ciudad en la que está. No aparece una arquitectura como un objeto puesto allí de mala manera. Hablar de sostenibilidad puede parecer a veces obvio, porque no hay arquitecto hoy día en este tercer milenio en el que ya estamos que no diga, no, mi obra no es sostenible. Claro que deben ser sostenibles las obras, pero sostenibles en el sentido lógico y razonable del término. O sea, la gente piensa que es sostenible porque tenga una azotea llena de plantas. Eso no es sostenible, eso es antinatural. Las plantas tienen que estar en el campo. Es sostenible el utilizar los materiales naturales, el utilizar los materiales bien utilizados, los lógicos, los que no produzcan ningún tipo de contaminación o todas estas cosas, pero puro sentido común. No como se está entendiendo la sostenibilidad hoy día, que me parece que se entiende de una manera enormemente artificial. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Dígame. ¿Estos son los planos de la rampa de Granada? Sí, efectivamente. Lo que hicimos fue separar la rampa en 4 trozos y hicimos un plano de cada trozo para que la constructora pudiera entenderla y construirla. El instrumento principal con que contamos los arquitectos es la razón, es la cabeza. O sea, hacer una arquitectura que sea lógica, que sea precisa. Este patio tiene las mismas dimensiones que el patio del Palacio de Carlos V en la Alhambra, próximo y que tú conoces bien, que es una de las obras del manierismo más excelsas y que es maravilloso, de Pedro Machuca, que es un arquitecto español de aquel periodo. Tomé prestadas las dimensiones, de manera que este patio elíptico tiene 2 ejes, un eje largo y un eje corto, que son 30 metros el eje corto y 42 el largo, que coincide con los 2 diámetros, el interior y el del intradós del patio de Carlos V, y la altura 15 metros, también la misma. Cuando uno ve entre tus 2 manos, si tuvieras el paisaje o la arquitectura y la tuvieras contenida, enmarcada en tus 2 manos, cuando las manos van separándose, hay un momento dado en que dejan de verse las manos. En ese momento preciso, donde se ve marcado, pero
en el límite, que es lo que tiene de hermoso el Palacio de Carlos V. Eso mismo sucede aquí. Hay una relación de la persona, de las dimensiones de la persona, del hombre, con las dimensiones de la arquitectura, que son las que de una manera matemática recogen todos los tratadistas, ya sean los renacentistas, ya sean todos los que a lo largo de la historia han sido. Y aquí hemos intentado aplicar y utilizar esos mecanismos que la arquitectura nos regala. El espacio está bien concebido. Entonces hablaríamos de temas que también otras veces los hemos tratado, del tiempo, el tiempo físico, el poder tocar el tiempo. Pero tanto el tiempo a largo plazo como el paso de las propias horas del día, ¿no? Efectivamente. O sea, imagino que aquí, ¿cómo varía las sombras a lo largo del día? Pues comentábamos cuando hablábamos de los temas de luz, como el Panteón de Roma, en el fondo es un reloj de sol. La huella va marcando el paso del tiempo real físico a lo largo del día. Pero después hay otro concepto del tiempo, la resistencia al tiempo, es decir, como una obra es capaz de permanecer a lo largo de los años, permanecer en la memoria de los hombres. Pues eso sería otra manera de leer el tiempo. Pero también hay otra que a mí me interesa enormemente, que es que cuando uno entra en estos espacios, y en este afortunadamente pasa también, y en el de la Caja también pasa, que uno entra y se produce una especie de sorpresa y de emoción profunda que nos conmueve enormemente, y es también lo que hablarían los poetas y los filósofos de la suspensión del tiempo. Pues eso también pasa aquí, afortunadamente. Bueno, aquí como podéis ver hemos tenido un latazo enorme para construir esto sin ascensor, que hay aquí, pues creo que son 8 plantas o 9 plantas, ¿verdad? Más o menos. Pues todos los días había que subir allí arriba para hacer el restaurante, montar el montacarga, hacer la oficina, montar línea de vida, todo, y había que subir como mínimo 4 veces. Y de 4 veces, y yo me encargaba muchas veces, 6 veces, de subir para abajo, explicarle, comprobar. El tema ha sido fatigoso, pero en fin, cuando lo ve uno terminado, ve uno que ha hecho una obra magnífica. ¿Qué es con lo que más satisfecho te has quedado en esta obra? Bueno, yo creo que aquí te explique la puerta, que es yo creo que aquí el buque insignia para mí es la puerta de las barandas interiores, claro. La puerta es una puerta que tiene 13 metros y medio por 6 metros, que pesa 5.500 kilos. Hay que fabricarla en taller, desmontarla y luego montarla aquí. Es un motor algo especial que había que fabricarlo, porque una puerta, un motor que funcione como el embrague de un coche, se ralentice, que funcione rápido y que luego frene el motor, y luego está muy bien compensada porque con una mano la puede abrir y cerrar cuando falla el motor. Yo insisto en que la arquitectura sin la luz no es nada, nada. Y la luz es el material el más lujoso con el que contamos los arquitectos, que solo tiene una pega, que es gratis. Yo la he comparado a veces, y lo he escrito así, con el aire en la música. Igual que uno no entiende y uno dice, ¿la música es aire? Sí, señor, la música es aire, no es más. Hay unos instrumentos que al pasar el aire por ellos, pues por los de cuerda, al vibrar las cuerdas se producen esos sonidos maravillosos, y otros, pasando por unos boquetitos, se producen otros sonidos maravillosos. En arquitectura, si un espacio tiene razón de ser cuando al ser atravesado por la luz es capaz de hacer que lloremos. Las columnas que tú ves aquí tremendas, con 30 metros de altura y con una altura igual que las columnas de la Catedral de Granada, como bien sabe Pedro, que es de aquí de Granada, y la misma distancia entre ellas y el mismo diámetro. Entonces, yo te tengo que explicar cómo las obras no se hacen solas y cómo los arquitectos, por muy buenos que seamos, necesitamos de gente como Pedro para que pongan en pie lo que nosotros pensamos. Nosotros la verdad es que sí, nosotros le aconsejamos en la forma de ejecutar
las pilas, los muros vistos, estas vigas cajón que hay. En fin, proponemos como nosotros creemos que eso se puede realizar mejor, pero en fin, indudablemente la última palabra siempre la tenía él. Lo proponéis con conocimiento de causa. Correcto. Y con más conocimiento de causa que el propio arquitecto, que evidentemente hace unas indicaciones que casi como si fuera un director de orquesta, donde el violinista es el que conoce perfectamente el violín y vosotros conocéis perfectamente qué tenéis que hacer, cuáles son qué tipo de tableros, las dimensiones para adecuarse a lo que nosotros pedimos. Sería ridículo una obra que fuera hermosísima donde no se pudiera vivir. O sea, uno intenta con la arquitectura hacer que la gente viva feliz en esos espacios, y va a vivir feliz cuanto más hermosos sean, además de cumplir sus funciones, además de estar bien construidos, además de que no pase la humedad, de que estén bien aislados. Todas estas cosas se dan por supuestas. Pero después, ese algo más que hace que la gente esté feliz cuando uno entra en una casa y dice, qué casa tan hermosa, ¿eh? Bueno, pues ahí pasa algo que no pasa en otra casa, que a lo mejor que ha costado más, que tiene más metros cuadrados. Son cuestiones de enorme precisión. Yo pienso, para tomar una palabra de Alberto Campo Baeza, que la arquitectura es un sueño. Es un sueño que es realizado, y para realizarlo faltan las personas que te ayudan a realizarlos. Cuando encontré para la primera vez a Alberto, yo tenía la impresión que estaba hablando con una persona muy especial. Y claro que la casa que ha hecho es, como yo lo digo siempre a mis hijos, es un equilibrio de belleza y de paz. Veritablemente es el sueño nuestro que se es realizado. La casa no es solamente espectacular, es un privilegio de poder vivir adentro. Yo como profesional, mi sueño no es el realizar un gran proyecto, una obra gigante, un rascacielos o un museo gigantesco, ¿no? Me preocupa mucho más, o me llama más la atención el centrarme en proyectos pequeñitos en los cuales yo puedo tener un trato más personalizado con los clientes, o me puedo involucrar de una manera más personal, más cercana, incluso el poder intentar abarcar hasta temas de autoconstrucción o construcción un poco más tradicional. Defenderé siempre la necesidad de un tiempo largo en la génesis de la arquitectura. La arquitectura, insisto, es algo complejo y necesita de tiempo. Por eso también defiendo que el número de obras que uno puede hacer a lo largo de su vida son limitadas. Los arquitectos que hacen 200, 500, 2000 obras, yo creo, no pueden hacer obras que sean profundas. Y esa profundidad es exigible. Y entonces uno no se explica a veces que hay arquitectos que se lo toman como quien se bebe un vermú. Pues dice, pues no, pues mire usted, es algo más serio, pero por la parte divertidísimo, apasionante, preciosísimo, que da muchísimo gusto, que uno tiene la suerte de ser arquitecto.